Comenzamos con la bula papal, ¿vale? Estamos en Famosa la bula papal, concedida por Sixto IV, es el origen de la universidad y es el origen de esta exposición. Cuéntanos sobre ese origen. Bueno, pues en 1474, ese 19 de noviembre, para que nadie se confunda con otras fechas, el Papa Sixto IV, haciendo caso a la petición planteada por el Concejo de la ciudad y haciendo caso, obviamente, a las sugerencias del entonces príncipe Fernando, luego rey Fernando el Católico, accede a promulgar esa bula por la cual los estudios medievales que ya existían en Zaragoza se convierten en estudios de carácter superior, con capacidad, dice la bula, para otorgar títulos y para organizarse administrativa y académicamente dentro de la propia universidad. Establece clarísimamente los límites, los privilegios, los derechos que tiene la estructura y las disciplinas que se pueden impartir a través de ese magnífico documento que hoy exhibimos y que ayer era entregado a Su Majestad el Rey de España. Además de Sixto IV, ¿quiénes fueron esos personajes tan notables que intervinieron en la fundación? Pues además de Sixto IV, quien ratifica la bula es el rey en esas fechas, que es Juan II, pero quien está detrás de todo ello es Fernando, entonces príncipe y luego convertido en Fernando el Católico, que colabora e insiste en la concesión de esa bula y sobre todo colabora, no sé si nos damos cuenta que ese periodo es de esplendor en esta Zaragoza en la que se sitúa la propia universidad, de esplendor porque comienzan a construirse los palacios más significativos como el de la Aljafería de los Reyes Católicos, la ampliación de la Catedral del Aseo, los monumentos civiles, es decir, se inicia un periodo de esplendor que además a través de la Catedral del Aseo de San Salvador y ese arzobispo, que no nos olvidemos, está vinculado a la corona española, el segundo arzobispo más importante, Alonso de Aragón, que participa muy directamente con la Universidad de Zaragoza, es hijo de Fernando el Católico y se crean en materia de música, es decir, la imprenta florece de una manera espectacular, es decir, Zaragoza se convierte en un foco cultural importante y en ello tienen que ver esos personajes, esos soberanos más importantes de aquellos momentos en Europa. Y uno de esos soberanos es el que impone ese cuadro que impone esta exposición de Carlos V. ¿Cuál es el papel de Carlos V? Y después de unos 70 y tantos años funcionando el Estudio General de Artes, en el que se dan cita, no nos olvidemos, a personajes tan notables como Sobrarias, que es uno de los poetas y matemáticos más importantes que existen y que se forma aquí y luego se forma en Bolonia, dando lugar a una sección especial para los aragoneses, los alcañizanos más concretamente. Ese Sobrarias es quien acompaña, Juan Sobrarias es quien acompaña, por ejemplo, a Fernando el Católico en sus viajes por Italia, es quien glosa su imagen épica, bueno, y que llega a ser rector. Y la novedad es que conocemos que fue rector en 1508 y la novedad es que además pone en marcha unos estatutos que también presentamos en la muestra como novedad. Y junto a él hay otros maestros de artes que antes no se conocían y que probablemente uno de ellos sea el alumno Miguel Servet, junto con otro notabilísimo que fue su maestro científico, que es Gaspar Lax, que lo tenemos también en la muestra. Y 70 años después, como me planteabas, la Universidad de Zaragoza quiere crecer, el Estudio General de Artes quiere crecer y enseñar más disciplinas. Y otra vez es uno de los grandes, ahora ya emperador, Carlos V, quien otorga un privilegio a esta universidad, a este Estudio General de Artes, para, dice textualmente, que se puedan impartir todas aquellas disciplinas que se quiera. Y precisamente a partir de ese privilegio comienza la consolidación de la universidad, que no nos engañemos, necesita financiación. Hasta ahora la ha tenido, Hasta ahora la ha tenido porque la complicidad incluso con el arzobispado y con el consejo de la ciudad es notable, pero al crecer y mucho las disciplinas, la posibilidad de enseñar más disciplinas, necesitan más maestros que las enseñen, necesitan más talleres, porque estaban dotados de una estructura similar a la actual, no tan compleja, pero similar.
Bueno, y entonces en ese momento, en 1542, no tienen la financiación necesaria y tienen que esperar hasta 1583 que Pedro Cervuna, de ahí que sea considerado como fundador de la universidad, aunque no lo sea evidentemente, aporta con su propio pecunio las cantidades necesarias para poner en marcha esos nuevos estudios. Esa es y naturalmente la Universidad de Zaragoza se lo reconoce y encarga la pintura de ese gran lienzo que lo fechamos hacia 1681. Esta sala es un poco el comienzo de la fundación de la universidad y en la otra sala es un poco el recorrido de la historia de la universidad y de esos personajes ilustres que han pasado por estas aulas. ¿Qué personajes podemos encontrar? La exposición, me lo planteabas bien, está narrando los momentos o las etapas históricas más significativas. Naturalmente hemos privilegiado el inicio, 1474, y la consolidación en 1542 hasta mediados del siglo XVII, pero en la sala siguiente lo que estamos viendo son etapas históricas importantes también. Hemos querido comenzar con la Ilustración. La Universidad Ilustrada es una etapa en la que en Europa se están planteando si realmente las universidades tienen sentido o no, si están cumpliendo los propósitos para los que fueron creadas. De hecho, por ejemplo, Francia en esa época crea algunas otras sociedades de carácter científico y docente. En España se crean las sociedades económicas de amigos del país, con una muy notable que es la aragonesa, o las academias de bellas artes, es decir, que están surgiendo intentos distintos. La Universidad de Zaragoza participa de ese debate y lo que hace es trabajar en sintonía con la Sociedad Económica de Amigos del País, porque uno de sus mejores rectores en ese momento, Pignatelli, no solamente ayuda a modernizar la propia ciudad de Zaragoza. Nos hemos insistido en la exposición, la universidad está muy ligada a su ciudad y luego al territorio aragonés. A partir de ahí se proyecta nacional e internacionalmente. Y entonces en este periodo de la Ilustración, Pignatelli ayuda, el rector Pignatelli en 3 ocasiones, ayuda, como bien saben los ciudadanos, a construir el Canal Imperial de Aragón, o la Casa de la Misericordia, o a crear la Sociedad Económica. Y en conjunción con la Sociedad Económica se van creando y ampliando las áreas científicas en esta universidad. Pues el Gabinete de Historia Natural, que es impresionante, o el Jardín Botánico, que algunas otras ciudades lo conservan, y a mí ya me gustaría conservarlo, pero no es posible, o no ha sido así. Y junto con ellos incorporamos a personajes también que han escrito, publicado importantes escritos. Estaba pensando que además hemos añadido a 2 figuras que son 2 mujeres representativas. Evidentemente ellas no cursaron estudios en la universidad porque no podían, no les estaba permitido, pero una de ellas es Josefa María Borbón, que trabaja en la Económica y que incluso la Económica de Amigos del País de Aragonesa le pide que escriba lo que consideramos como el primer discurso feminista en España, y además otra notable matemática, que es la que, Casamayor, que es la que publica el primer tratado matemático en España en el siglo XVIII. Su hermano acude a las aulas de la Universidad de Zaragoza, pero ella no puede. Y el siguiente periodo, voy más rápidamente, el siglo XIX, en el que comienza de una forma lamentable o terrible la guerra de independencia. El segundo sitio prácticamente destruye la sede de nuestra universidad y le cuesta tiempo recuperarse. Todo ese siglo, además, es un siglo, otra vez se plantean las discusiones en torno a qué deben ser las universidades en España en estos momentos, y se procede a una centralización y sobre todo secularización. La de Zaragoza tiene la fortuna de que es considerada universidad entre la reducción drástica que se lleva a cabo en 1845 con el Plan Pidal. Es una de las pocas universidades, la de Zaragoza, que permanece, una de las pocas, son solamente 10, y lo hace, entre otras cosas, gracias a un informe en el que se avala el papel que desempeña tanto en Zaragoza como en el Valle del Ebro. No solamente es en el territorio aragonés, sino ese papel vertebrador que tiene en el Valle del Ebro.
A partir de entonces comienza una cierta recuperación de nuestra universidad y una, decía, secularización. Ya no hay una vinculación formal con la Iglesia. El rector Borau inicia la reconstrucción de lo que fue la sede central y sobre todo, y además el interés por la universidad le lleva a publicar la primera historia de la universidad y a encargar una serie de retratos, esos tondos que se han recuperado recientemente, que la universidad ha recuperado recientemente, en los que o a través de los cuales se rememoran a los personajes más importantes. Por ejemplo, los de 1474, Sisto IV o Sobrarias, que lo tenemos ahí. Es decir, que hay una recuperación de la historia de la universidad que ya saben desde el siglo XVII y reconocen que parte desde ese 1474. Perfecto. Hay un rinconcito que se le ha guardado a Cajal, por supuesto, y a sus láminas. ¿Qué es lo que podemos ver en ese espacio que comentas es realmente importante. Le hemos dado la cabecera porque es la modernidad, ese 1900-1936. Ahí lo que en ese momento lo que sucede son, en primer lugar, comienza con la construcción de nuevos edificios. La sede de la Magdalena es insuficiente y se construye este edificio, pero para sede de las facultades de Ciencias y de Medicina. Se remodela la sede antigua de la Magdalena, así comienza el siglo. Ese periodo, perdón. Acaba ese periodo en 1927-1929, en plena época, terminará con la República, que se construyen dos de los edificios más significativos universitarios y más modernos. El Colegio Mayor Pedro Ceruna o en Jaca, la sede de lo que serán los cursos de español para extranjeros. Y en medio, una modernización tanto docente, comienzan a aparecer las láminas que están viendo botánicas o las series anatómicas. Para enseñar cualquier materia necesitan contar con materiales visibles y eso produce una creación de patrimonio importantísima donde se sitúa precisamente el Atlas de Cajal. En esa parte hemos priorizado a uno de nuestros estudiantes más notables que justamente en 1909 consigue el Nobel. Todavía no tenemos ningún otro, estamos a la espera. Y él es el primero que, como director de los museos anatómicos, lo que hace es dibujar para los alumnos sus sistemas neuronales. Ese Atlas continúa con otros profesores y el resultado es esa magnífica obra que disponemos. Pero en ese periodo, además, junto a todo este fenómeno, lo que están ocurriendo son dos aspectos o fenómenos, si me lo permiten, importantes también. Por una parte, la universidad se convierte en un instrumento cultural de primer orden. Nunca hasta entonces había ocurrido de esa manera y la influencia que tiene en la ciudad, desde el punto de vista del regionalismo y del el carácter identitario, va publicando distintas revistas, como la revista Aragón, la revista Universidad y la revista Paraninfo, que es lo más avanzado que hay en ese momento en España, y lo digo sinceramente. Y además se produce otro fenómeno que es la incorporación de las mujeres a la universidad. Y todo eso aparece reflejado en la exposición, porque nos parece que la transformación social que se produce en esos momentos hay que ponerla de relieve, y además ponerla de relieve visibilizando a algunas de las damas que se incorporaron a esas clases, bueno, no sin ciertos problemas, porque es verdad que tenían permiso para ello desde ese 1911, pero bueno, también sabemos que las llevaban luego a unas zonas aparte. Bien, pero también sabemos y conocemos los nombres de quienes se licenciaron en muchas de las disciplinas, no solamente en historia, como se pudiera pensar, o en filosofía y letras, como es el caso de María Moliné, que justamente se licencia en esas fechas, sino en matemáticas, en química, en todos los ámbitos científicos. Y por eso hemos querido privilegiar también ese momento histórico que luego ya, por fortuna, va a proseguir, aunque algunas gentes las consideraran raras avis, que no iban a proliferar, pero bueno, aquí estamos. Vale, terminamos con una invitación tuya a la ciudadanía a que vengan a ver la exposición, porque tienen que venir a ver la exposición. Está hasta el día 11 de enero, que
para conocer un poco más sobre la Universidad de Zaragoza? Yo creo que tienen que venir porque conocer la historia de la Universidad de Zaragoza es conocer la historia de esta ciudad, porque está presente, impregna todos los acontecimientos y todas las personas. Es decir, la Universidad de Zaragoza es una universidad pública construida, fundada al servicio de la sociedad en todos los momentos históricos que le ha tocado vivir, desde esa suspensión de las clases de la Guerra de Independencia o la creación de los estudios en 1474 y sus profesores y sus discípulos y discípulas finalmente han conseguido que este entorno sea mejor, que este territorio sea mejor, sea más sabio, y yo creo que todas las gentes más jóvenes y más mayores tienen una vinculación con la universidad que en el fondo está destinada a servirlos.